Hermanos, antes que se sienten, pueden saludar aquí a alguien, salir de la banca si quiere, y dígale algo, dígale está contento de verle, dígale que le gusta el peinado, aunque sea alguna cosa, y luego leo mi pasaje y saludo a mi audiencia que me escuchan a la distancia, mi hermana Milka, Fernando, hermanos en California, hermanos en todas partes, los saludo en el nombre del Señor a los que me escuchan allá a la distancia. Amén. Hoy día domingo en nuestra clase de la escuela dominical. Está bien, tome un ratito ahí de tiempo. Dígale cómo está, cómo le ha ido. Y mientras que están así de pies, pues no, un pasaje aquí de la Biblia antes que tomen asiento. Mientras que están ahí saludando y de pies un ratito, y ya nos vamos a sentar un pasaje aquí para nuestra clase esta mañana. He llegado al final del libro de Job. Quiero abrir aquí mi pasaje en Job 42, el último capítulo de Job. Hemos estado algunos domingos en esta serie de clases en cuanto al valor de la sabiduría. Y quizás quiero continuar en Job capítulo 42. Quiero continuar quizás con el mismo tema, quizás del valor de la sabiduría, pero irme quizás a Eclesiastés en el libro del sabio Salomón, también unos domingos, y hablar algunos pasajes de Eclesiastés. Job 42, cuando ustedes están ahí, es el último capítulo de Job. Cuando ustedes están ahí, pues amén, dice la Biblia, verso 1. Y voy a leer solo hasta el verso 13 por causa de tiempo en esta mañana. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Wow. Job le dice a Dios, yo conozco que todo, mi Dios puede todo. Todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, escucha bien, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow. Por tanto, me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habíais hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, como él hubo orado, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de
todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Hasta aquí voy a leer, y lo único que el Señor no le dio de doble fue la esposa. Pueden tomar su asiento. Quería adelantarme porque por si acaso alguien quiere doble esposa. Perdón, un ratito. Ya. Amén. Tremenda es la palabra del Señor, ¿no? Y hay mucho aquí. Solamente voy a iniciar aquí esta clase. Es muy extensa. Mis notas son como 12,000 palabras. Eso me tardaría unas 3 horas quizás. Voy a hacer solo lo que me toca esta mañana. Continuaremos próxima clase hasta concluir este pasaje de Job. Pero tal vez aquí antes de ir a mi pasaje, tal vez refrescar sus memorias breves simplemente, que Dios redimió lo que Job sufrió. Dios lo redime al Señor, lo vemos aquí en la Biblia. Pero yo creo que la redención de lo que Job sufrió no fue solamente para él en ese entonces. Yo creo que la redención de lo que Job sufrió es para nosotros hoy día también. Yo creo que todos los que leen el libro de Job, que pasan por tribulaciones, pruebas, pérdidas, dificultades en la vida y situaciones como las de Job aún, personas que pasan por ahí, creyentes, especialmente el pueblo de Dios, yo creo que pueden también ver la redención de Dios, porque Dios es fiel. En igual como Job, si nosotros permanecemos fieles al Señor, el Señor nos redime del dolor. Job no se quedó en el dolor así toda la vida. Él sufrió solo un año. Un año. Pero el Señor lo redimió. Y leyó usted donde aquí la Biblia dice que le dio más de lo que tenía. Pero fue fiel. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender y aprender. Que no importa dónde pasa usted, los valles oscuros y difíciles, las pruebas y dificultades, tribulaciones en la vida que azotan, golpean y nos estremecen. Hay muchos que aún quieren tirar la toalla cuando se encuentran en situaciones así difíciles. Y es lógico, somos humanos y entendemos. Pero tenemos que, por eso digo, los que leen el libro de Job, este libro de Job puede ser de tremenda ayuda y bendición a alguien, y a los creyentes, cuando pasamos por esos lugares y ver que Dios puede redimirnos de cualquier situación en la cual nosotros tenemos que cruzar en el camino de la vida. Y no hay duda que algunos ya han pasado por experiencias en la vida y aquí están. Ese es el Señor que nos redime, nos levanta y nos ayuda y nos fortalece. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto. Uno de los lindos ejemplos en la Biblia, y no quiero irme por otro lado aquí de mi clase, pero sería bueno mencionar breve, otro ejemplo en la Biblia es José. Usted ve cómo él fue odiado de sus hermanos, todo lo que los hermanos hicieron contra él, lo vendieron, y José pasó por imagínese, todo lo que sufrió José en el proceso en el que él estuvo. Lo tiraron en la cisterna y le mintieron al papá y en fin, hicieron cosas. Pero al final de todo, al final, que cuando pasó toda esta tormenta en la vida de José, él llega al final, al capítulo final en Génesis y dice, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo cambió para bien.
Wow. Acuérdense de eso. Que lo malo que a veces nos viene a la vida, cosas malas nos vienen, que decimos, wow, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo no, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, yo le sirvo al Señor, ¿y por qué a mí? Y vienen cosas fuertes. Acuérdese de eso, que el Señor puede tomar lo peor que uno puede ser y sacarlo para bien. Eso dice la Biblia, porque todas las cosas ayudan a bien, de acuerdo a los que con su propósito son amados. Pero hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que permanecer fieles. José permaneció fiel. ¿Se acuerdan que lo metieron en la cárcel? Por algo que él no hizo. Cuando uno estudia estas cosas se le viene a la mente y se me viene a la mente José y todo lo que él sufrió. Es algo increíble en la cárcel. Sin remedio de salir de ahí, estaba ahí para que se seque en la cárcel. Pero Dios, hermanos, Dios es fiel. Él se mantuvo fiel aún en la cárcel, sin haber hecho nada mal a nadie, que lo condenaron por algo que él no hizo. Pero él estuvo fiel, y mire cómo el Señor lo saca de la cárcel y lo eleva al segundo trono del reino de Egipto. De la cárcel al rey. Yo no sé cómo ustedes ven estas cosas, pero acuérdese de eso, que muchas veces va a pasar usted por los lugares más bajos en la vida, donde usted piensa que de aquí no voy a salir. Mi Dios puede sacarlo de cualquier hoyo y elevarlo a usted a los lugares más altos que hay en la vida. ¿Cómo sabe usted, pastor? Yo sé. La Biblia lo dice. Y uno pasa por experiencias en la vida en la cual uno ve a Dios. Pero algo que, repito, y no se olvide tampoco de eso, tiene que usted permanecer fiel. Nunca reniegue. Nunca le dé la espalda al Señor. Nunca usted haga o diga algo en contra del Señor. Como Job, él nunca dijo nada en contra de Dios. A pesar de que él sabía, porque él no sabía lo que Satanás y él hablaron, Job pensaba que Dios es el que lo había castigado. Sus amigos le dijeron que Dios lo tenía porque él había pecado, porque él había hecho algo malo contra Dios. Y a pesar de todo eso, Job se mantuvo fiel. Yo les suplico, por favor, porque aquí está el problema de muchos hermanos, muchas gente cristiana que yo he conocido en este camino del Señor, cuando pasan así por lugares bien difíciles, y lo que pasa es que comienzan a reclamar a Dios, a renegar contra Dios, y le dan la espalda a Dios, y en lugar de arreglar la situación se hunden más, y terminan en lo peor. Mi consejo para ustedes, por favor, nunca usted diga, aunque usted crea que Dios es el que le ha mandado todo eso, como Job, permanezca fiel. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es el único que puede redimirnos a nosotros del dolor. Pero si somos fieles, permanezca fiel. Muy bien. Voy a dar aquí un ratito en esta clase hablar. Quiero llevarlo a algunos versículos aquí en Job, si puede mantener su Biblia abierta, ahí está bien. Regresarme algunos capítulos atrás de lo que sucede aquí en este último capítulo de Job 42. Mi verso clave para esta clase aquí, otros domingos más, quizás 1 o 2, no sé cómo el tiempo nos da, es el verso 10. Ese es mi versículo clave para estas clases. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Dios quitó la aflicción de Job. Todo lo que el diablo le lanzó contra él, el Señor lo quitó. Cuando él hubo orado, muy bien, esto es bueno mirar aquí.
Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y ustedes saben quiénes eran los amigos de Job y lo que hicieron contra él. Y cuando él hubo orado, Dios quitó la aflicción de él. Y aumentó entonces el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Entonces, siendo este mi enfoque, por causa que Dios está en control, diga control, Dios está en control de todas las cosas. Eso es algo que tenemos que mantener en cuenta. Dios está en control. Si usted entiende eso, no solo de ciertas cosas, pero Él está en control de todas las cosas, nosotros debemos darle al Señor y rendirle al Señor. Quite sus manos del asunto y déle el control al Señor, siendo que Él está en control de todas las cosas. Porque el problema muchas veces es que entendemos que Dios está en control, pero nosotros queremos acá manipular las cosas y hacerlo como nosotros pensamos. Y cuando usted pone sus manos, siendo que Dios está en control de todo, y usted pone sus manos en el asunto, Dios va a quitar sus manos y le va a dejar a usted que usted haga lo que usted quiera hacer. Y en lugar de ayudarse a usted para bien, la situación va a ser peor. Porque nosotros no podemos hacer nada bueno. Somos humanos. Solo Dios es el único perfecto que puede hacer las cosas bien. Crea usted. Y si usted cree que Dios está en control de todas las cosas, todo lo que existe, todo lo que hay en mi vida, todo lo que soy, Él está en control. Señor, aquí está todo. Yo quito mis manos de todos los asuntos en mi vida. Te los rindo a ti, Señor. Haz lo que tú quieras. Acuérdese de eso. Muy bien. Job hizo muchas preguntas. El libro de Job, los que han leído y están leyendo, y leeremos este año de nuevo el libro de Job. Las preguntas en que nosotros vemos y nosotros aún hacemos muchas veces es ¿por qué? ¿A dónde está Dios? Como hablé el domingo pasado, donde Job dice, busqué a Dios en el norte, lo busqué en el sur, lo busqué en el este, lo busqué en el oeste, y lo he buscado por todas partes y Dios no está presente. No encuentro a Dios. Job lo buscó hasta que él se dio cuenta y llegó al punto de Job decir, aunque yo no lo encuentro a él, ni puedo llegar donde está él, ni sé dónde está él, él sabe dónde yo estoy. Hablamos de eso el domingo pasado, no quiero hablar de eso. Son preguntas, como Job hizo al Señor aquí en este libro. Y muy seguido, hermanos, aparecen o lo hacemos durante temporadas de adversidades, de problemas, enfermedades, tribulaciones, pérdidas, tragedias. Es cuando hacemos estas preguntas, ¿dónde está Dios? Cuando los terroristas atacaron las torres de Nueva York en el 2001 y destruyeron esos dos edificios, más de 3,000, casi 4,000 personas inocentes murieron. Una persona escribió un libro, lo tengo ahí alzado, escribió un libro y dice, ¿dónde estaba Dios? Escribió ese libro preguntando, ¿dónde estaba Dios cuando esto ocurrió? Y esa es la pregunta que muchos hacen, gente aún cristiana, hacen preguntas como esas en temporadas de tragedias, dificultades, en cosas que vienen a la vida. ¿Dónde está Dios? ¿O dónde estaba Dios cuando esto ocurrió? Mi respuesta para usted es simple, en el mismo lugar donde siempre ha estado. Dios es Dios. Y aquí lo vamos a ver en esta clase, en cómo Dios hace y Job, lo que ocurre ahí con él.
Afortunadamente, nuestro Dios, en su gracia, en su amor, su misericordia, no nos deja a nosotros con esas inquietudes que tenemos, esas preguntas, sin la esperanza de una respuesta. Dios siempre responde. Aunque muchas veces usted piense que no responde, Dios siempre responde a nuestras preguntas. Muchos de los estudiantes de la Biblia, los sabios eruditos que se encargan en investigar asuntos espirituales y de la Biblia, creen que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Piensan que el libro de Job es uno de los primeros libros que fueron escritos aún antes del Pentateuco y de los otros libros en la Biblia. Muchos afirman eso. No, yo no puedo garantizar que así es, solamente creemos por los estudios que muchos han hecho y en fin, que le dan al libro de Job el crédito de ser el primer libro que fue escrito en el Antiguo Testamento de la Biblia. En Job, hermanos, hace preguntas a Dios mientras él está luchando en las tragedias, en las pérdidas que él sufrió, sus hijos, sus horrendas pérdidas que en sus casas, sus bienes, sus siervos, sus ganados, perdió todo. Job perdió todo. A Job, todo lo que le quedó a Job es el cuerpo de él y a su esposa. Las dos cosas, nada más. Job quedó despojado de todo, aún enfermo, como hemos estudiado en las otras clases. Y Job quedó en esa condición, hermano, despojado de todo absolutamente, sin nada, solo él y la esposa. Fue lo único que le quedó a él. Para, de alguna manera, hermanos, buscar y reconciliar la bondad de Dios con tan incomprensible, porque es algo incomprensible cuando uno mira a Job y lo que le pasó a él, las pérdidas que él sufrió. Para nuestra mente humana es difícil comprender la magnitud, porque a veces nosotros perdemos algo pequeño y somos afectados. Él perdió todos sus hijos en un día. Murieron todos sus 10 hijos. Se quedó en las tablas, siendo el hombre más rico. Y la mente humana de uno se le hace incomprensible lo que él tuvo que pasar y las pérdidas que él sufrió. Pero él quedó solo. Él y su esposa es lo único que le quedó a él para de esa manera, de alguna manera, reconciliar la bondad de Dios a pesar de todo lo que vino sobre él. Job, repito lo que dije hace aquí un momento, Job no sabía nada de lo que pasó en la plática que tuvieron el Señor y Satanás al comienzo en los capítulos 1 y 2, como estudiamos en las primeras clases, los que han estado aquí consecutivamente los domingos, en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, como nosotros vemos. Job no tenía la menor idea, el conocimiento absoluto de nada, el entendimiento de nada, del desafío que Satanás presenta a Dios acerca de Job. Cuando Satanás le dice a Job, Job te sirve solamente porque lo tienes protegido, le has construido un muro alrededor de él y le has bendecido. Y usted, miramos eso en el capítulo 1 del 9 al 11, en donde Satanás le dice a Dios, porque Dios le presenta a Job y le dicen, Job, dice, no hay otro como él. Es perfecto, recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre nítido, perfecto en todos sus asuntos. Y Satanás reta a Dios. Él solo te sirve porque lo tienes protegido y tiene un muro alrededor de él. Pero quítale el muro, dice Satanás, y va a maldecir y renegar contra ti. El libro de Job, hermanos,
es acerca de la protesta de Job concerniente a sus sufrimientos. Este es el libro de Job, donde Job reclama, Job mira que él era inocente, y vamos a mirar aquí unos versículos, y él se mira que él no había hecho ningún daño o mal a nadie. So, Job en alguna manera protesta concerniente a sus sufrimientos, sus preguntas a Dios, que él sabe y conoce. Job sabía que Dios es fiel en todo asunto, pero ¿por qué estas cosas que han sobrevenido sobre mí? Y finalmente vamos a mirar la inesperada y majestuosa y maravillosa respuesta que Dios le da a Job aquí en su mismo libro, a las preguntas que Job tiene a Dios por causa de todo lo que le sobrevino a él. La manera que Dios responde a las preguntas de Job, y cuando usted lee el libro de Job se va a dar cuenta, le sirvieron a Job para renovar y reenfocar su fe en Dios. Y no solo eso, pero engrandecer su entendimiento. Porque Job conocía a Dios, y lo vamos a ver aquí en un momento si el tiempo nos da. Job conocía a Dios, pero como muchos lo conocen. No lo conocía como verdaderamente debemos conocer a Dios. Quiero ser bien claro en este punto. Es muy importante que usted entienda eso, porque muchas veces nos sentamos en la iglesia, pensamos que conocemos a Dios y todo eso. Usted no lo conoce. Perdón, no quiero ser negativo y ofender a nadie diciendo eso, por favor. Pero déjeme enseñar mi clase para que entiendan lo que estoy diciendo. No quiero ofender a nadie. Lo que debemos entender es que nosotros pensamos muchas veces que conocemos a Dios. Pensamos que lo conocemos, pero en realidad, ok. Ahorita, si el tiempo nos da, llegaremos allá. La manera que Dios responde, hermanos, a las preguntas de Job, le sirvieron a Job, y repito, quizás para renovar, reenfocar su fe en Dios y engrandecer su entendimiento acerca del Dios que él servía, aclarar su entendimiento acerca del Dios al cual él mantuvo su integridad, aquel Dios el que decía, mi Redentor vive, aquel Dios que él decía, Dios dio y Dios quitó, es el nombre del Dios bendito. Todo lo que vino sobre Job y la manera que Dios responde a las preguntas de Job aclaran a Dios de la manera que Job lo conocía al Señor. Al final, hermanos, Job realizó que la sabiduría y la majestad de Dios eran demasiado maravillosas. La sabiduría de Dios es tan grande, es algo que la mente humana no puede comprender. Y Job realiza al final de todo que en realidad los pensamientos de Dios son más grandes que mis pensamientos. Las cosas que Dios hace son más grandes de las cosas que yo pienso como se deben hacer las cosas. Job se da cuenta de la sabiduría, la grandeza de Dios al final de todo y piensa, es demasiado maravilloso Dios en su sabiduría. Y para él estaban muy lejos y más allá de la habilidad de él poder entender estas cosas. Entonces nosotros podemos apoyarnos y aprender de estas lecciones del libro de Job, de este gran patriarca, este hombre que fue fiel a Dios. Cuando pasamos por tiempos de pruebas, repito, luchas, pérdidas, tribulaciones, tragedias, y
reconocer, hermanos, que los pensamientos de Dios, las maneras de Dios son en realidad mejores que las nuestras. Que las maneras de Dios son más altas que nuestras maneras de hacer las cosas. Que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y el corazón de Dios, escuchen bien, por favor, que me escuchen bien lo que estoy diciendo, y que el corazón de Dios siempre es para nosotros lo bueno. Dios nunca quiere lo malo para nosotros, sus hijos, su pueblo. Todo lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor. ¿Usted cree eso? Amén. Debemos creerlo porque Dios es fiel. Dios no es malo, Dios es bueno. Él siempre tiene lo bueno para nosotros. Dios es soberano. Y como dije al comienzo, Él está en control. Dios hace, hermanos, y puede hacer, diga, todo. ¿Qué es todo? Siempre me gusta preguntarles eso, porque todo lo puedo en Cristo. Pero después decimos, pastor, es que no puedo hacer esto. ¿Y dónde está el todo? Por eso les pregunto todo el tiempo, ¿qué es todo? Tenemos que entender que cuando la Biblia dice que Dios puede todo, no hay nada que Él no puede. Y cuando se encuentra en una situación, yo no sé si Dios puede, está negando y minimizando lo que dice la palabra. ¿Me entienden? ¿Cree usted que Dios puede hacer todo? Nunca diga mañana alguna cosa. Si tiene un problema, una dificultad, algo se presenta, situación que para usted se le mira difícil en arreglar o solucionar, no ponga a Dios en el cajón de decir, yo no sé si Dios puede ayudarme en esto. Porque usted ya dice esta mañana que Él puede todo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Confiar en Él. Y decirle, yo no sé cómo voy a salir de esto, pero tú puedes hacer todo. Amén. Y eso es muy importante para nosotros entender. En el verso 2 que leímos aquí en este capítulo 42 de Job, en el verso 2, donde acabamos de leer, es donde dice la Biblia, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job reconoce que Dios puede hacer todo y que no hay pensamiento que se esconda de Dios. Él sabe todo. Él conoce todo. No hay secretos para Dios, queridos hermanos. No existen secretos para Dios. Todo está desnudo a los ojos del Señor. En los 4 capítulos de Job, del 38 al 41 de Job, 4 capítulos de este gran libro de Job, Dios lleva a Job en un recorrido, si puedo mirar, si lo miro de esa manera, lleva a Job por un recorrido a través de se regresa hasta la creación, Dios. Y si usted, como digo, los que leen el libro de Job llegarán ahí en el tiempo, estos 4 capítulos, capítulo 38 al capítulo 31, se va a dar cuenta que Dios lleva a Job a un recorrido y se regresa Dios al principio de la creación y lo lleva por allá y lo lleva por acá y lo lleva aquí y lo lleva allá y le da un recorrido Dios a Job. Es increíble. Y en este recorrido que Dios lo lleva a Job, lo hace el Señor a través de un sinnúmero de preguntas
preguntas tras preguntas, tras preguntas, más preguntas y preguntas. 4 capítulos en la Biblia, del 38 al 41, Dios lleva a Job a un viaje extenso y el Señor lo hace simplemente haciéndole a Job una cantidad de preguntas. Nosotros podemos asumir que Job estaba completamente sobreacogido al oír a Dios y Job estaba en silencio por la manera que Dios hace estas preguntas, tremendas preguntas, preguntas en realidad, hermanos, que están grabadas aquí en la Biblia, en un monólogo virtual en la Biblia, que lo vemos a Job que se queda mudo, se queda sin palabras, porque en realidad, ¿cómo puedo yo contestar estas preguntas que Dios le hace? Es increíble, es tremendo. Quizás menciono aquí unas preguntas y aquí en estos capítulos. El tiempo es corto para mencionar todas. Como digo, es una lista larga. Pero aquí en el capítulo 40 y al lado, en el verso 4, esto es lo que dice Job a Dios. Dice, respuesta de Job, él reconoce, y en el verso 4 dice, verso 3 dice, entonces respondió Job a Jehová diciendo, he aquí, dice Job, yo soy vil. Yo soy vil, dice, ¿qué te responderé? A las preguntas que le hace Dios. Dice, yo soy vil, o sea, soy malo. Un segundo. Este libro, el verso 2, de aquí de este 4, perdón, de este libro de Job, en la nueva versión internacional dice, verdaderamente, dice, en la versión nueva internacional de la Biblia, no la versión del 60, dice el verso 4, verdaderamente yo soy poca cosa. En otras maneras, soy nada. Cuando dice yo soy vil, diciendo yo soy nada, dice Job, ¿qué puedo responderte? El resto del versículo dice, mi mano pongo sobre mi boca. Dice, soy muy poca cosa para hablar, me tapo la boca con la mano. Es lo que dice la nueva versión internacional de la Biblia, de este versículo 4. Todas las preguntas que le hace el Señor a Job, esa es la manera que Job responde. Estoy mudo, me tengo que tapar la boca. ¿Cómo puedo responderte? Soy nada. ¿Cómo voy a responderte estas cosas? Muy claro, hermanos, lo que Job dice al Señor aquí. Se quedó sin palabras, estoy sin habla. Me tapo la boca. Hermanos, y lo que aún es más interesante de todo esto es que la mayoría del monólogo de Dios, de las preguntas que Dios le estaba haciendo, estaban en forma de esta serie de preguntas que Dios le hace a Job, que en realidad, hermanos, yo me paro aquí para decirles, era imposible que alguien podría contestar las preguntas que Dios le hace a Job. Cualquiera podría ser imposible contestar las preguntas. Y déjenme mostrarles unas breves aquí en los capítulos, esto es rápido, sin perder mucho tiempo, algunas pocas de las preguntas que le hace Dios a Job. Usted puede leer con tiempo en casa todo el resto de estos 4 capítulos, muy interesante, porque el tiempo es corto, solo menciono aquí unas pocas aquí en estos 4 capítulos. La primera que quiero mirar es en el capítulo 38, en el capítulo 38 de Job, verso 4 y verso 5. Y esto es lo que dice aquí el capítulo 38,
verso 4 y verso 5, la pregunta que le hace Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, dice el Señor, si tienes inteligencia. Wow. ¿Quién puede contestar? Dios le dice, oh, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba formando todo el mundo, lo que estaba haciendo? Wow. No soy inteligente. Dice, la Biblia es tan clara, házmelo saber si tienes inteligencia. Verso 5, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel para medir? ¡Wow! Preguntas tremendas que le hace Dios a Job. Porque Dios fue el único que midió para hacer el mundo de como es. Porque nadie puede hacer lo que... ¿Puede pensar usted del mundo que Dios creó? ¿Han visto el mapa del mundo en el globo? Chile está acá abajo. Nosotros estamos acá arriba. Pero cuando usted ve a Chile, usted no está acá abajo. Usted está acá arriba. Dios lo midió y lo hizo de la manera correcta en la cual el mundo como es. Podemos estar acá o podemos estar abajo y todavía estamos de pie. Y como digo, voy solo a leer las preguntas porque el tiempo es corto para hablar de cada una de ellas. El verso 16 del capítulo 38, ahí mismo en el capítulo 38, todo el 38 es preguntas, pero esta es otra pregunta que le hace Dios a Job. Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Wow. Capítulo 39 de Job, otro capítulo lleno de preguntas. Verso 13. Dice el verso 13 del capítulo 39. ¿Diste tú, hermosa, alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz? Verso 26 del capítulo 39. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría? ¿Y extiende hacia el sur sus alas? Capítulo 40, verso 9. Y todo el capítulo 39 es preguntas, y preguntas increíbles, que como digo, para mí es difícil leer todas. Job 49. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Todas esas preguntas le está haciendo Dios a Job. Y el Señor continúa por todo el capítulo 41. Y debo explicarle aquí en el 41, en el verso 1, acerca de esta criatura del mar, furiosa criatura del mar, llamada el Leviatán. En el verso 1, donde el Señor le pregunta a Job, mire, le dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? ¡Wow! Yo sé que cuando usted lee el Leviatán, ¿qué es el Leviatán? Déjeme explicarle entonces un minuto aquí breve. Si no entiende lo que es el Leviatán, la palabra Leviatán es una palabra hebrea que se traduce monstruo marino. Es como un dinosaurio. Es como un animal del mar grandísimo. Es lo que quiere decir Leviatán en este versículo 1, como un dragón que describe una criatura poderosa que podría arruinar al hombre, destruir al hombre, que simplemente con aplastarlo y lo terminaría el hombre. El Leviatán es un monstruo marino, como digo, un dragón inmenso. Y la pregunta que Dios le hace a Job es si Job podría controlar a este monstruo grandísimo con un anzuelo, como pescar un pescado.
Es lo que le estás diciendo el Señor a Job. Si podrías tú con un anzuelo agarrar a este monstruo marino, fuerte, grande, poderoso, el Leviatán, le dice Dios, ¿podrías tú pararte contra él? Contra este monstruo, Leviatán. Claro, hermanos, si Job no podría con este monstruo marino, peor va a poder contra Dios. Porque Dios es más grande que todo lo que existe. Aún Dios creó este monstruo marino, pero Dios es más grande que el monstruo marino. Dios le está sacando a Job, preguntándole a él si él podría con un anzuelo agarrar o con una cuerda agarrarlo de su lengua a este monstruo del mar. En este punto es bien claro, hermanos, lo que Dios le dice a Job. Si Job podría controlar a este monstruo, la respuesta es no. ¿Cómo podría él con un anzuelo manipular a este grande monstruo marino? No. Entonces, si Job no podría pararse o controlar al Leviatán, ¿cómo puede hacerlo contra Dios? Si Job no podría luchar contra este monstruo marino o dragón o lo que sea, este Leviatán, ¿cuánto más él podría pelear o luchar contra Dios? Es imposible. No se puede. La respuesta es no. Todas estas preguntas el Señor le está haciendo a Job. Y el Señor le recuerda a Job aquí en el capítulo 41, en el verso 10 y verso 11, el Señor le hace acuerdo a Job algo muy importante. Capítulo 41, verso 10, dice, nadie hay tan osado como la serpiente. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Wow. Y dice, la versión internacional de la Biblia dice, nadie es lo suficientemente valiente como para despertarlo. Pero ¿quién, hablando de Leviatán, de este monstruo, pero quién puede permanecer ante mí? ¿Quién se ha enfrentado a mí alguna vez y ha ganado? Todo lo que hay debajo del cielo me pertenece a mí. Hermanos, por favor, entendamos. Usted no puede hacer nada, luchar, pelear contra Dios o ponerse en contra de Él. El Señor le está diciendo a Job y haciéndole ver a él estas cosas. Y nosotros tenemos que entender lo mismo. Es imposible de nosotros ponernos en contra de Dios. Por eso Dios le dijo a Saulo cuando iba en el camino a Damasco, persiguiendo a los hermanos, llevando cartas para apresar a los hermanos, y el Señor lo encuentra en medio camino y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa desde coces contra el aguijón, porque no podemos contra Dios, por lo que es de Dios, con el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Hablando aquí de Leviatán, hablando de Job, de lo imposible de pararse o ponerse contra él. Entonces, si Dios puede crear tan poderosa criatura marina, ¿quién es capaz de pararse en contra de él? En verdad, después de 37 capítulos largos en el libro de Job, en lo que vemos a Job agonizando sobre sus preguntas que le hace directamente a Dios. 37 capítulos de Job que él dirige al Señor en su dolor, en su luto, dirige preguntas a Dios. Y podemos ver a Dios, que Dios rompe el silencio de todas las preguntas que le hace Job a Dios.
Y Dios rompe el silencio divino porque 37 capítulos Dios no responde nada a Job. Pero aquí nos encontramos en el 38, 39, 40 y 41, Dios respondiendo a las preguntas de Job. Y rompe el silencio, y hermanos, y era lo que Job necesitaba, y quizás lo que Job necesitaba ahora más aún que la restauración de todo lo que había perdido. Job necesitaba oír las respuestas de Dios, más de todo lo que él había perdido, porque Job cuestionaba a Dios y él quería saber. Entonces, la meta de Dios en hablar con Job, en estos capítulos, haciéndole esta serie de preguntas, número de preguntas, no fue para minimizar a Job o descartar o ignorar los lamentos, el luto de Job o la agonía en la que Job se encontró. No, esa no fue la causa por la cual Dios le hace estas preguntas a Job. Y dejarlo a Job en la derrota del silencio. No, esa no fue la causa por la cual Dios habla con Job. En lugar fue todo lo contrario. Muchos no lo ven de esa manera, pero cuando uno lee y estudia este libro, usted se va a dar cuenta de estas cosas. Porque fue en lugar de todo lo contrario. Lo que Dios estaba haciendo era para estimular, para ayudar a Job a que la fe que él tenía en ese Dios que él creía que conocía crezca. Esa es la razón por la que Dios hace a Job todas estas preguntas en estos capítulos, para no de ninguna manera pensar que Dios no atiende a la situación en la cual está hablando. No, Dios está tratando de que Job entienda, porque él sabía que Job tenía su fe y su confianza en él, pero era una confianza a la mente de Job limitada, y Dios quería que la fe de Job traspase los límites de la manera que él tenía su fe en Dios, y él quería que su fe crezca en Dios, en el cual Job había mantenido su integridad. Porque este es el problema con nosotros. La mayoría de nosotros tenemos fe, pero es una fe con límites. Por favor, no estoy tratando de hacerlo sentir mal a nadie. Estamos aquí para aprender estas cosas. Por eso es la Biblia. Y nuestra fe tiene un límite, que cuando llega a lo extremo, la fe comienza a tambalear. Y Job se encontraba en ese punto. Job se encontraba en ese lugar difícil, donde él estaba agonizando en luto, y preguntaba a Dios, y Dios los lleva por este monólogo de preguntas tras preguntas, no para minimizar y ignorar el dolor de Job. No, Dios está tratando de estimular la fe de que Job tenía en Dios, ese poquito de fe que tenía él en Dios, que crezca, y Job podría reconocer que, oh, mi Dios es más grande que todo, mi fe está sólida en él. Traspasar el límite de nuestra fe. Podemos ver estas cosas al estudiar este libro de Job. Esa era la meta del Señor con Job, y aún para nosotros hoy día. Recuérdese que Dios no ignora su dolor. Dios no ignora el luto por las tragedias o dificultades. Dios no le ignora a usted. Dios sabe exactamente todo. Pero a veces el Señor tiene que llevarnos por lugares y enseñarnos de esta manera y de la otra manera, en la cual nosotros no vemos, con el fin de que nosotros lo conozcamos a Él y nuestra fe en Él madure y crezca y esté sólida en Él, en que nada y ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios.
Nada, ninguna cosa, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Hermanos, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Me voy a hablar un ratito más para concluir y continuaremos la próxima clase. Porque en el verso 3, aquí del pasaje que acabamos de leer, el capítulo 42, si tiene su Biblia está bien, si no, no hay necesidad. Lo leímos aquí hace un momento. En el verso 3, aquí dice la Biblia, este versículo, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Déjenme mirar aquí como dice la versión internacional, verso 3. Tú preguntaste, ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Dice, yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Oh, porque él pensaba que Dios era el que lo había castigado. Y él hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. Fuera de mí, como dice la versión nueva internacional de la Biblia. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no podía entender. Sí, él miraba las cosas, pero miraba solo hasta cierto punto. Pero no podía ver más allá. Y es lo que ocurre con nosotros. A veces vemos las cosas, pero vemos solo hasta aquí. Y no entendemos el resto. Y es ahí donde Job se encontraba. Y eso es bueno para nosotros aprender hoy día. Porque tenemos que entender que aunque yo no entiendo y puedo ver las cosas solo hasta aquí, mi Dios conoce todas las cosas. Y Él está en control de lo que yo no entiendo. ¿Están conmigo esta mañana? Dios, como un buen maestro aquí, no simplemente le da a Job las respuestas a sus preguntas, pero Él deja que Job descubra las respuestas por sí mismo, por su propia cuenta. Le deja a Job que él se dé cuenta y responda las respuestas a las preguntas que le hace el Señor. Y eso es la manera que esto ocurre aquí, es cambiando el paradigma, cambiando la manera de ser las cosas, profundizándolo en su propio entendimiento, en su propia manera de pensar. Por causa que el entendimiento de Job acerca de Dios era, limitado. El conocimiento de Job acerca de Dios era limitado, tenía un límite. Y las experiencias de fe que había tenido hasta este punto, hermanos, el sufrimiento infligido sobre la vida de Job era más de lo que él podría comprender, entender, especialmente sabiendo que él no sabía que todo lo que le había sobrevenido a él no era de la mano de Dios, era Satanás, que infligió, porque Dios le quitó, le dio permiso a Satanás, y dijo, haz todo lo que quieras con él, menos no le toques la vida. Eso fue todo lo que Dios le dio a Satanás, le dio permiso. Job no sabía que todo lo que le había venido a la vida de él, sobre él, todo el dolor y el sufrimiento y las pérdidas de todo lo que él sufrió, no habían venido de la mano de Dios. El entendimiento de Dios era limitado porque él creía que Dios era el que le había dado todas esas cosas.
sin que él sepa que no era Dios, era Satanás, que hizo todo eso en contra de él. Mientras que en la cultura de Job, en aquellos tiempos, en tiempos de la Biblia, gracias a Dios que no es así hoy día, porque sería terrible. Pero en la cultura de Job, en aquellos tiempos, el sufrimiento, cuando alguien sufría la pérdida de algo, tenían tragedias, enfermedades, cosas pasaban en la vida. Y en el tiempo de Job, cuando alguien perdía bienes y en fin, era visto como consecuencias del pecado. O sea, consideraban que esta persona está en pecado, ha hecho algo malo contra Dios. Y por eso pierde esto, por eso está en esta condición, por eso le está pasando esto por pecado. Esta es la manera en el tiempo de Job, en la cultura de aquellos tiempos, era cuando alguien sufría estas cosas, enseguida la gente, familiares del mundo, culpaban que era por causa de que había pecado, que había hecho algo malo a Dios. La gente pensaba que si algo malo le sucedía a alguien como a Job, era por causa que había hecho algo malo contra Dios. Eran consecuencias del pecado. Eran por causa de que Dios le estaba castigando. Y esa era la cultura en el tiempo de Job. Gracias a Dios que no es así hoy día. Amén. Gloria a Dios. Nunca usted mire esas cosas de esa manera. Dios reprende de muchas maneras. Y eso lo sabemos muy bien. Dios disciplina cuando nosotros nos salimos de línea. A veces entendemos bien todo eso. Pero nunca debemos condenar a alguien. Es porque está en pecado, por eso es algo malo. Y a veces el diablo viene a mentirle a usted. Has hecho algo malo, por eso Dios te está castigando. Dios no castiga de esa manera. ¿Me entienden? Por favor. Dios es bueno. Él nos ayuda. Él no nos destruye. Él nos levanta. Él nos sana cuando estamos enfermos. Él nos socorre cuando estamos en peligros. El que hace el daño es Satanás. Si algo malo viene contra nosotros, es obra maligna y perversa de él. A pesar de que Job mantuvo su integridad, como podemos verlo en los capítulos 13, el capítulo 27 de Job, Job mantuvo su integridad, lo miramos en las clases pasadas, hablamos bastante de acerca de él, reteniendo la integridad, su confianza en Dios. Podemos ver, por ejemplo, aquí Job va hasta el punto en Job, capítulo 13, verso 23. Me regreso ahí un ratito. Job va al punto de preguntarle a Dios y le hace esta pregunta a Job, a Dios en el capítulo 13, verso 23. Dice Job a Dios, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Le pregunta Job a Dios. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Y dice, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Porque, como digo, sus amigos le dijeron que él había hecho algo malo por causa de todo eso, era el pecado en él. Job pregunta a Dios, muéstrame, enséñame. ¿Cuántas iniquidades, pecados tengo yo? Le dice. Hazme entender cuál es la transgresión, qué es lo que yo he hecho, cuál es mi pecado. Job le pide a Dios que le muestre lo malo que él había hecho y si él había hecho una transgresión contra Dios. Capítulo 27, verso 6, que son los dos capítulos donde él cuestiona a Dios acerca de su integridad. Job 27, verso 6, dice la Biblia, donde Job mantiene su inocencia diciendo, mi justicia tengo asida y no la cederé. En otras palabras, todo lo que he hecho lo he hecho bien y no voy a cambiar, no lo voy a ceder, dice Job. Ni me reprochará mi corazón en todos mis días. En otras palabras, ni mi conciencia me va a causar efectos. Porque Job mantuvo su inocencia. Él pensaba que él no había hecho algo malo.
y preguntaba a Dios, cuestionaba todas estas cosas a Dios. Entonces, en realidad, como digo, nosotros sabemos que Dios mismo era testigo como hemos dicho en otras clases, de Job, que era un hombre perfecto, recto, justo, temeroso del mar, íntegro, intachable. En 2 ocasiones que leímos estos pasajes en las clases pasadas, Job 1, 8, Job 2 y 3, donde Dios mismo hace referencia a Job diciendo que era un hombre perfecto en todo. Por tanto, hermanos, las acusaciones de los amigos de Job no hicieron nada para confrontarlo a él, porque la opinión de ellos era que Job había pecado, que ese era el problema de Job, lo cual causó que Job genere aún estas preguntas y más preguntas acerca de su propio corazón, como él hace estas preguntas en el capítulo 13 y en el capítulo 27, por causa de sus amigos que lo empujaban diciendo, arrepiéntete, Dios perdona si reconoces que has pecado, tú eres el culpable. Y trataban de ponerle toda la culpa en Job. Y lo que causó en Job es simplemente que él genere y haga estas preguntas acerca de su propio corazón, su propia integridad. Entonces, mirando el testimonio de Dios de lo recto y perfecto, como dije en los capítulos 1, verso 8, capítulo 2, verso 3, y la afirmación de Job de su inocencia en el capítulo 27, verso 6, que acabamos de leer, podemos sacar como conclusión aquí esta mañana en esta clase que los sufrimientos y las tragedias que vinieron sobre Job no eran juicio ni castigo de Dios o las consecuencias por el pecado en su vida. ¿Puede un amén a eso en esta mañana? Nada de lo que le sobrevino a él fue por algo malo que Job había hecho. En todo concluimos que no había nada malo en Job. Mientras que nosotros no podemos comprender o saber por seguro por qué Dios le da permiso a Satanás que tal extremo, porque esto fue algo extremo que vino sobre Job, más de lo que uno puede imaginarse, el sufrimiento, el luto, el dolor, la pérdida en la vida de Job. Esto fue demasiado. Y uno piensa, ¿por qué Dios permite que eso ocurra a un hombre tan digno y perfecto como Job? Y uno cuestiona y piensa acerca de Dios, ¿por qué causa esto? Nosotros, al leer el libro de Job, vamos a darnos cuenta y vamos a comenzar a entender. Por eso es bueno que usted lea, pero lea con entendimiento. Usted va a entender y va a darse cuenta que en todo esto que parecía negativo y malo, Dios tuvo un propósito. Dios tenía un propósito. Hermanos, nada de lo que Dios hace lo hace en vano. ¿Cree usted eso? Que si algo ocurre mañana a su vida, usted, wow. ¿Cuál es el propósito de Dios con esta situación? Si usted no lo entiende. Aquí es el punto que tenemos que aprender de este libro de Job. Pérdidas, tragedias, fracasos, dificultades, problemas, la vida, en fin. Hermanos, tenemos que entender que las cosas muchas veces no ocurren por ocurrir. Si Dios está en control, Él tiene un propósito. Yo no sé qué va a salir de esto, pero Dios tiene un propósito y algo bueno. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Si usted no lo conoce. Ahí está el problema de mucha gente cristiana hoy día. No lo conocemos ahí. Él tiene propósitos en todo. Dios es Dios.
Él está en control. Para mí es malo, pero yo no entiendo. Yo no veo por qué. Pero Dios está en control. Y si Él está en control, Él tiene un propósito. Y de esto malo, Dios puede sacar algo bueno. Yo no sé cómo, pero ese es el Dios que servimos. Acuérdese de eso. Más adelante en el camino donde usted camina. Hermanos, si uno considera la respuesta, déjeme hablar un ratito más y voy a parar. Si uno considera la respuesta que Dios le da a Job en su totalidad, vamos a ver un modelo, vamos a ver un profundo significado que comienza a surgir o a emerger o salir a la luz de todo esto que ocurre aquí en el libro de Job. Efectivamente, hermanos, mientras Job comienza a ver y a darse cuenta de este profundo significado, de este profundo, lo profundo que las cosas que habían ocurrido sobre él, y él comienza a darse cuenta de todo esto. Él responde en el verso 3, en el capítulo 42, verso 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Wow. Acuérdese de esto, porque así somos nosotros los humanos. Nosotros hablamos cosas que no entendemos. ¿Por qué? Y hermanos, sin darnos cuenta de esas cosas son tan grandes y maravillosas, para nosotros no podemos verla. Son demasiado grandes. ¿Por qué? Porque ya me oyeron decir aquí, los pensamientos de Dios son, los caminos de Dios son más. Recuérdese de eso mañana. Que nuestros caminos, nuestros pensamientos, la manera de ver las cosas es tan inferior a la manera, las cosas que Dios hace y ve son tan maravillosas que nosotros no podemos verlas. Pero ese es el Dios que servimos. Él hace cosas maravillosas que para nosotros no son visibles. Todo lo que vemos es lo malo. Esto acá, esto allá y esto allá, y no podemos ver más allá de las cosas, que Dios está en control. Job lo declara. Yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Y somos nosotros igualmente, cometemos el mismo error. ¿Están conmigo esta mañana? Por medio del mismo testimonio de Dios, el mismo testimonio de Dios, la relación que Dios hace de Job con toda la creación, con todo lo que Dios creó en el mundo, en las preguntas que Dios le hace a Job, como miramos aquí hace un momento. Las estrellas, el mar, la nieve, las criaturas grandes y pequeñas, las aves, todo lo que Dios relaciona en las preguntas a Job. El entendimiento de Job se aclara. Todo lo que Job miraba antes era como una venda simplemente que conocía hasta cierto punto. Pero cuando Dios le aclara a él y lo lleva por toda la creación y le habla de todas las cosas que le habla en 38, 39, 40 y 41 de Job, la mente de Job, la venda se va. Todo lo que él no entendía y decía cosas que no sabía, ahora wow, le abre el entendimiento y se le aclara a él todas las cosas.
y se le abre la mente. Ese entendimiento se le aclaró. Y yo creo que mucha gente cristiana hoy día necesita esa experiencia. Porque venimos a adorar a Dios con una mente limitada de Dios. Y eso afecta nuestra adoración a Dios. Eso afecta su vida espiritual y relación con Dios. Y yo quisiera que el Señor aclararía la mente de la gente en esta iglesia. Y que el Señor nos llevaría y nos haría ver las cosas como son. Y nos sacaría de ese lugar donde estamos con nuestra... conocemos a Dios, le cantamos, y venimos, leemos la Biblia y todo eso, pero a un límite. Y de ahí ya no podemos ver más allá las cosas maravillosas que Dios hace. No entendemos. Sería lindo que el Señor le aclararía. Y una mañana se levantaría y decía, ¡oh, wow! ¡Wow! ¡Wow! Señor, gracias. Antes había oído de ti, pero ahora te veo. Eso es lo que pasa con Job. Donde él dice en el verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Wow! Esas cosas demasiado maravillosas, hermanos, que causa que Job responda de la manera correcta, en silencio y en reverencia a Dios, cuando se le aclara y despeja la mente de todo lo que él no entendía y las cosas que decía sin entendimiento y hablaba sin saber lo que hablaba, y ahora se le aclara todo ante él. Y él dice en el verso 5 del capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que Job está diciendo? Lo que Job está, cuando dice de oídas, la palabra oídas aquí está hablando de que Job había oído de sus antepasados, sus abuelos y bisabuelos, que le habían contado las historias, como Dios creó el mundo, las cosas que Dios hizo, las maravillas de Dios, y le habían transmitido a Job los antepasados, y él había oído que Dios es grande, que Dios hace cosas maravillosas. Job creció con ese entendimiento de Job de lo que había oído. ¿Están conmigo en esta mañana? Ya voy a cerrar. Y había oído de todo lo que le habían platicado de Dios. Y él había agarrado todo eso. Por eso él servía a Dios. Era un hombre recto, perfecto, justo, intachable. Porque él oía que Dios es esto, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es todo. Hace grandes cosas. Job agarró ese conocimiento de Dios por lo que había oído. Simplemente oído. Las obras, el poder que habían hecho, le habían servido a Job como testigos del carácter de Dios. Había oído de Dios, había oído las cosas de Dios. Digo esta mañana al concluir, esto ocurre hoy día. Y eso es exactamente lo que ocurre en el año 2026 en nuestras iglesias. En la vida de un sinnúmero de creyentes que vienen todos los domingos y oyen, escuchan. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios hace milagros, Él hace cosas lindas. Y oímos de todo lo que Dios dice en sobre domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año. O mi papá me dijo eso, o mi mamá me dijo eso, o el pastor, oí el evangelista, y he oído estas cosas. Y muchos basan su conocimiento de Dios solo en lo que
oyen. Y eso es todo lo que usted conoce de Dios. Ups. Por favor, hermanos, ojalá que escuchen. Estoy tratando de darles todo lo que yo sé, porque no sé cuánto tiempo más voy a estar aquí. Yo quiero que ustedes sepan y agarren bien. Si un día ya no estoy, yo quiero que ustedes sirvan a Dios. Que conozcan a Dios. Que no vengan aquí con una idea de Dios, pero que lo conozcan a Él como Dios es. Dios es real. Dios es más que solo bueno. Dios es poderoso y Él puede hacer cualquier cosa, no importa lo que venga contra mí. Dios está en control y yo confío en Él, que Él va a hacer lo mejor para mí porque Él tiene un propósito en todas las cosas que vienen sobre mí. Pero para eso esa venda tiene que quitarse de sus ojos. De solo tener un conocimiento de lo que usted oye aquí en los cultos, o lo que oyó de alguien que le contó a usted, y que usted mismo se venda un día se le abre y dice, ¡oh! Oí que el pastor dijo eso, pero ahora sé que no solo es eso, es mucho más. Aleluya. Ese es mi deseo. Voy a ponerse de pie porque mi mensaje sigue. Es más que solo venir y sentarnos y oír. Adoremos un ratito al Señor antes de irnos a la casa. Abre, Señor. Despeja, Señor, remueve esa venda de solo conocerte de oídas. Que nuestros ojos se puedan ver. Adore un ratito más al Señor. I want to know you. Tú conoces mi anhelo y mi deseo con este pueblo, en esta ciudad. Oh, Señor. Abre la vida, Señor, de cada hermano, cada hermana, familias en esta iglesia. Que traspasemos esos límites, Señor. Solo tú puedes, Señor. Yo hago todo lo que tú me dices que hagan. No solo a decirles tu consejo de tu palabra. Tú puedes hacer el resto, Señor, en la vida de ellos. Oh, yo tengo límites, pero tú no tienes límites, Señor.
Ay, 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 sí, adoro. Ay, 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 sí, ay, ay. Ay, 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 ay. Está bien, hermanos, un ratito más, ya nos vamos a ir a las casas. El Señor está aquí, Él está tratando con nosotros una vez más. Abre su corazón y el Señor, yo quiero llegar a ese punto, ¿no? No solo de oídas, Señor. Llévame a ese lugar, ¿no? Llévame a traspasar esos límites, Señor. Que pueda llegar a ese lugar, Señor, donde pueda decir, wow, parecía que yo conocía a Dios. Todos los años que he estado en este camino, pensaba que conocía a Dios. Pero, oh, cuán grande. Cuán grande es Dios. Tu grandeza no tiene límite, Señor. Adórale un segundo más. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, qué bueno eres, Señor. Gracias por tu presencia esta mañana. Te pido por cada hermano, cada familia, Señor, que nos ayudes a entender estas cosas tan necesarias en la vida diaria, en la vida cristiana, Señor. Que no sean clases que oímos los domingos, Señor. O mensajes que oímos, Señor, cada semana. Pero que nos lleves a ese lugar, Señor, a cada creyente, donde podemos en realidad estar seguros que conocemos al Dios que vengo a alabar aquí. El Dios que ha sido bueno y maravilloso. Y venga con un conocimiento real de ti, Señor. No solo de alguien que me contaron o me dijeron, pero algo que yo mismo puedo decir, mi Dios es real, Él vive en mí. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. En palabras de este simple canto dicen, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Una vez más, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of the earth
will grow strangely dim, and the light of His glory and grace. Gracias por tu presencia. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, Señor, para que todo lo terrenal pierda el valor y podamos ver la gloria de Dios y conocerte como tú eres, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, le bendiga.